Le fui a quitar el hilo rojo que tenía sobre el hombro, como una culebrita. Sonrió y puso la mano para recogerlo de la mía. Muchas gracias, me dijo, muy amable. ¿De dónde es usted? Y comenzamos una conversación entretenida, llena de vericuetos y anécdotas exóticas, porque los dos habíamos viajado y sufrido mucho. Me despedí al rato, prometiendo saludarle la próxima vez que le viera, y si se terciaba, tomarnos un café mientras continuábamos charlando. No sé qué me movió a volver la cabeza. Tan solo unos pasos más allá, se estaba colocando de nuevo, cuidadosamente, el hilo rojo sobre el hombro, sin duda para intentar capturar otra víctima que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad. Soledad, Pedro de Miguel. Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Hola y bienvenidos a el séptimo capítulo de Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y me encuentro con mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, disfrutando de este nuevo episodio. Trataremos el tema de la soledad y muy entusiasmada y con muchas ganas de empezar. Sí, es un tema que a ambos, ahorita estábamos hablando detrás de micrófonos, a ambos nos toca bastante y las obras que hemos elegido, que son dos cuentos de dos autores bastante reconocidos, como Ambrose Bierce y Ray Bradbury, y en las películas vamos a tratar pues dos películas que si bien no son supremamente conocidas como son Her y La Casa, sí nos van a ayudar a tratar la soledad en profundidad y no sé, y nos sirven como de reflejo para comprender la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Qué te parece si comenzamos, Carol? Dale, comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic. Todo está aquí en Comala Podcast. Para nuestro séptimo episodio hemos elegido el tema de la soledad. El texto que elegí se llama El peatón de Ray Bradbury. Nos cuenta la historia de un hombre llamado Leonard. Leonard es escritor y da largas caminatas todas las noches y de hecho es el único personaje que se muestra en el cuento que decide dar caminatas en las noches, caminatas nocturnas. Este personaje es solitario, no tiene esposa, entonces el caminar se ha vuelto una tradición para él. En una noche particular, un coche de la policía lo detiene y le ordena levantar las manos. Le hace una serie de preguntas sobre su vida, sobre su familia, y él pues a todas le responde que no. Es muy extraño en ese lugar ver a un hombre caminar en la noche a pesar de que el crimen ya es casi inexistente en la ciudad. Es extraño porque las personas se dedican a ver televisión y a estar encerradas en su casa, y el hecho de que Leonard camine en la noche se hace muy sospechoso para la policía. Después de hacerle varias preguntas, al final le hace una que es muy concreta y decisiva para tomar la decisión del policía de llevárselo. Es a qué se dedica, cuál es su empleo. Y él dice que es un escritor. Entonces la policía interpreta su respuesta como alguien que es desempleado, que no tiene un oficio, y le ordena entrar en el automóvil. A pesar de sus protestas, se lo llevan y Leonard en el carro se da cuenta que el automóvil que lo va a llevar hacia la cárcel no tiene ningún conductor. El cuento que elegí se llama Un habitante de Carcosa, de Ambrose Bierce, y en él nos encontramos a un hombre que está caminando por las ruinas de lo que luego sabemos es una ciudad. Pero mientras tanto, al principio del cuento, el personaje se encuentra perdido, no sabe dónde está, se ha despertado, lo único que sabe es que antes de estar en el lugar se encontraba enfermo y con mucha fiebre y que ahora está caminando. Y en ese caminar se encuentra con un hombre que no es capaz de verlo, se encuentra con un ciervo que tampoco es capaz de verlo, se encuentra con unos lobos que no son capaces de verlos tampoco, y él poco a poco va intuyendo que su situación no es muy normal. Entonces el narrador nos va dando pequeños indicios de que el protagonista es una persona que ha fallecido. Y esto lo corroboramos al final cuando este individuo ve su propia tumba que un árbol ha destruido. Pues entendemos que él es el único habitante de Carcosa. Así que esto le da título a la historia
Y al final, la última línea del cuento, nos damos cuenta que todo lo que nos están narrando es una sesión espiritista. Así que el habitante de Carcosa es un espíritu que ha muerto hace mucho tiempo y que se encuentra vagando en soledad. Así que estos son los dos cuentos de dos excelentes autores y que nos van a dar la entrada para hablar del primer tema que encontramos en común, que es la soledad como una muerte en vida. Sí, Jorge, yo creo que en ambos textos se puede ver ese tema con mucha claridad, debido a que, pues como es lógico, en tu texto tu protagonista está muerto. Y el hecho de estar muerto es el hecho de estar solo, de vivir en esa burbuja que esa especie de soledad ha creado para él. Y en el caso de Ray Bradbury, esa soledad del personaje de Leonard, al saber que es el único humano que decide realizar esas caminatas, que decide alejarse de eso que se ve como común y corriente, como el hecho de sentarse a ver televisión o de no entablar ninguna relación, digamos, con un vecino, sino simplemente encerrarse en la casa y ahí estar en esa burbuja que los consume. Entonces el hecho de estar solo, de caminar, lo podríamos relacionar como si fuera un alma que está en pena también, como una especie de muerte. Claro, el peatón en este cuento de Bradbury que yo no conocía y que realmente me parece uno de los más, ¿cómo decirlo?, uno de los más deprimentes del autor, porque uno siempre en sus cuentos ve una chispa de optimismo, o al menos en los que yo he leído, en los de Crónicas Marcianas y los de El Hombre Ilustrado. Uno ve en esos cuentos una chispa de esperanza por el ser humano, por la humanidad en general. Pero en el peatón, no, uno no ve nada de eso. Leonard es casi, como tú dices, un espíritu vagando por la tierra, como si fuera casi el último sobreviviente de una catástrofe. Y aunque todas las personas siguen viviendo, el mundo que nos presenta Bradbury está tan tecnificado que sí, es una suerte de distopía donde las personas están tan cómodas con sus aparatos electrónicos que olvidan lo que realmente significa vivir. Y el único que realmente recuerda eso está solo, tan solo que ni siquiera cuando lo arrestan tiene compañía, ni siquiera en ese momento. Y esto es casi como vos decís, casi como una muerte en vida, como si él fuera la última semilla de un mundo que ya no existe y que ya no va a existir más porque pues con el final de la policía llevándoselo, pues entendemos que ha finalizado, que ha triunfado el mal, si se puede decir. Y esto no está tan alejado de nuestro mundo actual, ¿no te parece, Carol? Donde pues constantemente estamos, o muchas personas están pegadas a un celular, y esto entre la juventud se ve mucho más, donde pues se prefiere estar enfrente de una pantalla mirando X cosa, que, no sé, que salir a la calle, que dar unas caminatas. Y en el habitante de Carcosa vemos esto mismo, la soledad se vuelve como una suerte de representación de la muerte, y eso es lo que es. Vemos que el habitante de Carcosa está solo en ese mundo, y está tan solo que esa soledad es casi como la misma muerte. Él no entiende qué le está pasando, no entiende para dónde va, cuál es su destino, y su destino a la larga nos damos cuenta que es estar muerto. Aquí, Jorge, vemos como también la ciudad se convierte en un personaje más de las historias, tanto en el habitante de Carcosa como el peatón. La ciudad es un laberinto solitario donde se pierden nuestros personajes, y esa misma soledad hace que nuestros personajes destaquen frente a los demás. En el texto solamente vemos, no se nombra a nadie más, sino solamente a ellos dos. Parece como si la ciudad misma estuviera deshabitada. Y también vemos, haciendo una comparación, podemos decir que la ciudad se convierte en un personaje más de nuestros textos. Podemos ver a la soledad como un laberinto que envuelve a los personajes, un laberinto que los obliga a estar solo. La soledad hace que estos dos personajes destaquen frente a los demás. De hecho, cuando leemos los textos solamente los vemos a ellos solos, es como si estuvieran en una especie de burbuja y llevaran esa burbuja como una carga, no como algo que ellos han querido, sino como algo que se le ha sido impuesto de cierta manera, podemos decir. No han elegido estar solos, sino la misma sociedad o el mismo lugar los ha apartado. ¿Tú qué piensas, Jorge? Claro, vemos que la ciudad se vuelve aquí como una especie de monstruo gigante
donde nuestros protagonistas se pierden. En tu cuento, el peatón, si bien la ciudad para él es como una suerte de sucedáneo de esa realidad en la que está viviendo y como una forma de agarrar un poco el mundo que ha cambiado, ese mundo que él recuerda, donde las personas salían a caminar, donde las personas se encontraban en las calles, donde había esa comunión entre seres humanos, y ahora todo el mundo está en su casa viendo la televisión, y la televisión aquí se vuelve una suerte de metáfora pues, como decía antes, la tecnología que nos desborda y que nos aleja de las personas. Entonces sí, la ciudad se vuelve como este laberinto solitario donde el peatón se sumerge tanto para olvidar como para recordar y como para, no sé, criticar un poco esa realidad en la que se encuentra. Y en El habitante de Carcosa, la ciudad en sí es un personaje muy importante. Lo que hace el protagonista es buscar la ciudad de Carcosa. Él va caminando por ese sendero en medio de las ruinas y busca su ciudad, busca Carcosa como una suerte de meta a alcanzar, que él espera le dé las respuestas que está buscando. Pero al final nos damos cuenta que la ciudad en sí ha sido destruida y que él es el fantasma que habita en ella. Así que la ciudad se vuelve como una especie de decepción, pero también como una especie de cárcel donde la soledad es la única compañía que puede existir. Y con respecto a eso, yo estaba pensando y mira que a medida que avanzamos en la lectura, iniciamos con un texto donde todo parece normal, donde, bueno, hay dos personajes solitarios, pero ese futuro se torna doloroso y lleno de silencios. Y este dolor y este silencio termina en el horror de saber que va a ser encarcelado en el cuento de Bradbury, de que ese futuro de cierta manera no se tiene muy definido porque no se sabe qué va a pasar con él, porque es un crimen estar solo, es un crimen decidir dar paseos en la noche. Y en tu texto, por ejemplo, es darse cuenta del hecho de que se está muerto, de que se está solo en la muerte. Parece un poco irónico, pero así es como lo plantea. Y aquí cito a Pavese. Pavese dice, el futuro vendrá de un largo dolor y un largo silencio. Y esa cita me recordó mucho a ambos textos. Ese futuro es un futuro doloroso y es un futuro lleno de silencios. Pero mira que la soledad en ambos casos, tanto en Un habitante de Carcosa como en El peatón de Bradbury, se convierte también como en una suerte de oportunidad para reflexionar acerca de la sociedad, tanto en Bradbury como reflexionar acerca del ser. En El habitante de Carcosa, la soledad no es solamente un estado de la persona donde se siente vacío, se siente relegado, sino que también se vuelve como en esa oportunidad donde ellos pueden ver en qué se ha convertido los lugares donde habitan. En El peatón de Bradbury reflexiona acerca de la realidad donde está sumergido, y el habitante de Carcosa encuentra una realidad que creía imposible, que es su ciudad destruida. Entonces, tanto en la reflexión sobre el ser humano que nos da el peatón y que nos da también el habitante de Carcosa, acerca de la muerte, acerca de la soledad, acerca de lo que nos espera más allá, podemos ver que la soledad es como el telón de fondo que le permite a ambos personajes descubrir una realidad más allá de la realidad en la que viven. Sí, yo creo que esa soledad que se muestra en ambos textos es un escenario para pensar y para pensarse. Mi pregunta es, ¿el hecho de estar en esa reflexión nos convierte en más humanos o nos aleja de la humanidad? Lo digo porque estuve revisando textos de Clarice Lispector, una escritora que constantemente nos habla de la soledad, y cito, dice, con el tiempo, sobre todo en los últimos años, he perdido la capacidad de ser persona. Ya no sé cómo se hace. Y una forma nueva de la soledad, de no pertenecer, ha empezado a invadirme como la hiedra de un muro. Y yo creo que en tu texto se ve eso. Él al morir, pues deja de ser persona, se convierte como en un ente que camina ese espacio. Y en mi texto podría decir también que no sé si ese tipo de humanidad que está frente a un televisor, que es la que comparten muchísimos otros, que lo hace diferente a él. El hecho de ser distinto es más humano o ha dejado esa humanidad de lado, se ha convertido en qué cosa, o continúa siendo o perteneciendo, compartiendo esos rasgos de esa humanidad.
Pues yo creo que en el caso de tu cuento del peatón de Ray Bradbury, el único humano, realmente humano, es el protagonista. Él, como decía antes, es la única persona que disfruta la vida tal como debería ser vivida en plenitud. Él es el que disfruta el mundo donde está, el que reflexiona acerca de ese mundo, el que debate el mundo, el que, no sé, le da una cierta perspectiva, la persona que hace vivir al mundo, en definitiva, porque los demás están sumidos en ese sucedáneo que es la tecnología, en la televisión, que me imagino que en el tiempo de Bradbury, la televisión era el enemigo, digamos, número uno del otro estilo de vida, de un estilo de vida mucho más centrado en la cultura, centrado en el pensamiento. Y hoy lo podemos ver, como te decía antes, en las redes sociales, en los computadores, en los teléfonos celulares, que es como otra suerte de realidad donde la gente se mete y quiere huir de este otro mundo que lo rodea. Así que me parece que el peatón, en el caso de tu texto, es la persona más humana. La soledad no lo transforma, la soledad le ayuda, en definitiva, a entender que el mundo que lo rodea no es el indicado, no está bien, está, bueno, es un mundo en decadencia que a la larga va a terminar siendo el fin de la humanidad. Y en el habitante de Carcosa, claro que él está transformado pues en su muerte, se ha transformado en un espíritu, pero yo creo que eso también lo hace más consciente de su humanidad, ¿no te parece? Porque pues pasando todo ese tránsito de la vida a la muerte y viéndose perdido y teniendo miedo y sorprendiéndose al final, podemos ver que, no sé, que está mostrando su humanidad en plena forma. Está mostrando el miedo, está mostrando la duda, está mostrando el pánico que se puede sentir cuando no sabemos la situación donde estamos, cuando estamos solos y no encontramos una salida. ¿Qué crees tú? Sí, yo también creo que esa soledad los hace más humanos, pero de cierta manera esa humanidad los aleja de esa otra parte de la sociedad. Y aquí entro a preguntarme, Jorge, el hecho de, en mi texto, el texto de Bradbury, de haber sido este personaje encarcelado, me lleva a preguntarme, ¿es un crimen estar solo? ¿Es un crimen la soledad? Y poniéndolo en contexto en nuestra cultura, podríamos decir que de cierta manera sí, no es bien visto una persona que elige la soledad como un modo de vivir, que escoge ese espacio para pensar y para pensarse. ¿O tú qué consideras, Jorge? Pues mira que es muy interesante que digas eso porque aquí tengo un texto de Bukowski donde él nos dice, voy a citar, es cuando estoy en una fiesta o en un estadio lleno de gente que vitorea algo que puedo sentirme solo. Citaré a Ibsen, los hombres más fuertes son los más solitarios. Y yo creo que lo que tú dices es verdad, esa especie de miedo que le tenemos a la soledad y nuestra sociedad especialmente le tiene un miedo terrible a la soledad y quiere combatir eso de múltiples maneras. Yo no sé si las redes sociales, y aquí estoy pareciendo muy contradictorio de las redes sociales, pero realmente no. Yo las uso, me gustan y creo que tienen un punto negativo que es el mismo que recalca Bradbury en El peatón, que se pueden convertir en un sucedáneo de este mundo y nos pueden hacer alejar de las personas que tenemos al lado, de las situaciones que tenemos enfrente, nos pueden volver una especie de máquina. Y aquí te puedo contar, Carol, una anécdota de mi yo joven o mucho más joven. Cuando yo estaba en el colegio, en el último año de colegio, no sé, me entró las ganas de estar solo. No quería estar ni con amigos, ni con muchachas, ni con nadie. Quería estar solo, quería centrarme en la literatura, quería leer. Eso es lo que más quería en ese momento. De hecho, no me interesaban ni siquiera las clases, quería ir allá y tener como un tiempo fuera de mi casa y poder sentarme en algún lado y leer. Y en efecto eso hacía. En el momento de descanso me iba a un edificio que cerraban en descanso y que quedaba solo y me ponía a leer. Me acuerdo tanto que en ese tiempo me leí A Sangre Fría de Capote y los profesores vieron esa actitud y la interpretaron como si yo fuera una especie de persona depresiva que me estaba haciendo mal a mí mismo, que me estaba encerrando, como vos dijiste, en una suerte de burbuja
y me mandaban compañeros a que me sacaran de esa soledad. Y yo les decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto si lo que yo quiero es estar aquí solo? No me estoy haciendo daño, solamente estoy tratando de estar conmigo mismo, de leer, de estudiar, quiero hacer esto. Y no me entendían. Y hasta las directivas se metieron en el asunto, tanto que luego no me dejaban entrar a ese edificio, ya me sacaban, como que era la primera persona que sacaban al patio para que jugara o para que estuviera con los muchachos, cuando yo no quería hacer eso. Ellos veían la soledad como un enemigo y yo la veía como un aliado. Entonces, claro, es esta cosa que hoy en día vemos, que la soledad y en las redes y en internet podemos encontrar muchas cosas acerca de no estar solo, estar con amigos, estar con una pareja, hacer una familia, y nadie habla de los beneficios de la soledad, nadie habla de que la soledad puede hacernos, como en los textos de Bradbury y de Bierce, reflexionar acerca de nosotros mismos, entender los problemas que tenemos, las ventajas que supone, bueno, estar solo, que nos puede ayudar a lograr metas, que a la larga puede ser más beneficiosa que estar rodeado de un montón de gente y sentirse solo, porque las personas, como dijimos al comienzo, realmente pueden hacernos sentir mucho más solos que la soledad. Yo creo que hoy en día se ve la soledad como una enfermedad, como que quien está solo tiene que curarse, tiene que encontrar una pareja, tiene que encontrar amigos, tiene que acercarse a su familia, tiene que, bueno, que resarcirse de una manera de esa soledad. Y yo que acabo de llegar de una ciudad donde estaba solo, puedo asegurar que la soledad me ayudó bastante a entender, a entenderme y a unirme más a mi familia, a unirme más a mis amigos y comprender lo valiosos que son y comprender también lo valioso que es el tiempo en soledad. Y es que solo aprendemos a disfrutar de la compañía sabiendo disfrutar también de la soledad. Y dime, Carol, para terminar, ¿recomendarías estos dos textos? Creo que son dos textos que nos permiten ver con amplitud el tema de la soledad, y ambos escritores construyen unos narradores muy fuertes para mostrar cómo esa soledad no solamente es el hecho de encontrarnos, valga la redundancia, solos, sino también cómo esa soledad, no visto desde lo negativo, sino desde algo que, como lo dijimos, nos permite pensar y repensarnos. Yo considero que son textos que debemos leer, son textos que están muy bien escritos y que nos permiten conocer a profundidad y entender a profundidad el tema de la soledad, no solo visto como algo que va a pasar en el futuro, que está por allá, que vemos muy lejano, sino visto también como algo que ocurre y que nos ocurre como seres humanos. ¿Y tú, Jorge, consideras que ambos textos nos permiten entender o comprender un poco más el concepto de la soledad? Sí, al principio decía que fuera de micrófono estábamos hablando y decíamos que la soledad es un estado en el que tanto tú como yo hemos mantenido mucho tiempo de nuestra vida. Ya lo notarán por mi anécdota del colegio. Y estos dos textos capturan muy bien ese estado, el de la soledad, y también nos hacen pensar acerca de sus consecuencias, pero también de sus beneficios. Así que yo recomiendo ambos textos de manera muy encarecida. Bradbury es uno de mis autores favoritos, igual que Ambrose Bierce. Así que si quieren entender un poco más acerca de la soledad y en algún momento se han sentido solos y esto los ha lastimado, personalmente les recomiendo que vayan a la literatura. Allí encontrarán 50.000 amigos, 60.000 mundos diferentes, encontrarán situaciones que los harán reír, que los harán llorar y que llenarán soledad con magia. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. En nuestra segunda sección del séptimo episodio de Como la Podcast vamos a hablar de dos películas muy interesantes que nos van a dar mucho de qué hablar sobre el tema de la soledad. La película que yo escogí se llama La Casa, del director Thomas Vinterberg, y Carol escogió Her, de Spy Jones. ¿Qué te parece, Carol, si comienzas tú hablando de tu película? La película Hair nos sitúa en un futuro. Nuestro protagonista es Theodore, un hombre cuyo trabajo es redactar cartas, y este protagonista ha pasado los últimos días en una etapa muy crítica debido a que se ha divorciado, y su vida se centra básicamente en jugar videojuegos o estar solitario, salir de vez en cuando con amigos
Pero todo esto va a cambiar cuando decide adquirir un nuevo sistema operativo, y ese nuevo sistema operativo tiene como característica que parece casi como una persona. Incluso elige su nombre, se llama Samantha. Y Samantha desde el primer momento atrae a Theodore con su inteligencia, con una voz muy llamativa, y sí, de cierta manera va surgiendo una especie de amor entre ellos dos y se convierten, entre comillas. Esto hace que la soledad de Theodore sea grande y al final podemos ver que este sistema operativo toma una especie de conciencia mayor y decide abandonar a Theodore, como también lo hizo alguna vez su expareja. La película que yo escogí se llama La Casa, una película noruega que nos habla de Lucas, un profesor de primaria que ahora mismo se encuentra trabajando en una guardería del pueblo en donde vive. Lucas tiene una vida, podríamos decir, idílica, con un montón de amigos que lo quieren, es respetado en la comunidad, su trabajo lo llena y comparte con los niños, unos niños de entre 6 y 8 años, muy pequeños. Lucas tiene un mejor amigo y este mejor amigo tiene una hija llamada Clara, como unos 7 u 8 años. Y Clara va a la guardería o al colegio donde trabaja Lucas. Lo que pasa es que Clara se encuentra sumergida en una familia disfuncional donde los papás pelean y en una ocasión el hermano y con el hermano y un amigo le muestran por un momento un video pornográfico. Entonces la niña queda con esa imagen y como digo, Lucas es el único que le ha dado una suerte de amistad. Así que en el colegio ella intenta estar con él de alguna manera, le regala un corazón, le da un beso, le roba un beso y Lucas le explica que esas cosas no se hacen, que solo lo hacen los adultos. Ella se llena de rabia y le dice a la profesora que es la que maneja el colegio, que Lucas le ha mostrado sus partes íntimas. Así que la profesora le cree a la niña sin ninguna clase de prueba y sin nada. Y esto lleva a Lucas a una espiral de decadencia total, donde es abandonado por sus amigos, es abandonado por la comunidad, lo echan del trabajo, lo abandona la pareja y se encuentra totalmente solo en un lugar que él creía seguro y que lo está castigando por un crimen que no cometió. Así que esa es La Casa y Her, películas de las cuales vamos a hablar hoy. ¿Y qué te parece, Carol, si comenzamos con el primer tema que tenemos para relacionar estas dos películas? Y el primer tema que encontramos fue la soledad en medio de la masa. Vemos a Theodore constantemente caminar por la ciudad, y en esa ciudad pues hay un montón de gente que lo rodea, pero él siempre está solo. Y de hecho es una soledad que se puede decir que de cierta manera ha elegido. También vemos en La Casa ya una película muchísimo más fuerte, como la misma sociedad lo ha rechazado sin probar su inocencia o su culpabilidad. Entonces, a pesar de que el protagonista de La Casa se encuentra rodeado de gente, es esa misma gente la que lo aparta, la que lo hace sentir solo, al no tener apoyo de los demás, al los demás haberse creído sin darse la tarea de investigar si es o no culpable. Esto nos hace comprender la soledad que pueden significar las otras personas. Y bien como tú dices, en Her, Theodore está rodeado de personas. Se nota que la sociedad en la que él vive es una sociedad que ha alcanzado como el punto de unión entre tecnología y humanidad. Y la gente mantiene en sus computadoras a través de este sistema operativo, pero también comparte con ellos porque Theodore va a la playa, hay mucha gente. Theodore va a una feria y vemos que pues, hay mucha interacción entre las personas, pero lo vemos a él sumergido en esa felicidad de los demás, pero también lo vemos solo. Y aquí nos pueden decir algunos que él no está solo, él está con Samantha, pero Samantha también es una suerte de sucedáneo que él utiliza para alejarse un poco más de la sociedad que lo rodea. Y en La Casa, Lucas, el protagonista, nos lo presentan como una persona rodeada de amigos, de familia, que después de tantos años de vivir en el mismo pueblo, todos se han convertido en su familia. Y este acto, esta mentira que dice la niña, que la dice sin querer porque ella a través de la película trata de excusarse, pero los adultos la convencen de que sí ha pasado algo entre ella y Lucas. Los adultos dicen, tú no puedes recordar lo que él te hizo, pero él te hizo algo. Y la niña al final termina dudando si la mentira que ha dicho es verdad o no. Entonces vemos que Lucas, que estaba sumergido en esa masa que eran sus amigos, que eran su familia,
se queda solo. Vemos que incluso él tiene un perro y la gente se lo mata. Acribillan al perro y bueno, y lo dejan aún más solo en una de las escenas más tristes de toda la película, que es él enterrando al perro y no aceptando ninguna clase de compañía. Y es que los otros, Carol, las otras personas, aunque estén ahí, también pueden significar una gran soledad. ¿A quién no nos ha pasado que hay una persona que podría, no sé, salvarnos de esa soledad que algunas veces puede ser bastante cruel y que no lo hace y que se convierte en un martirio? Yo creo que todos hemos vivido ese tipo de situaciones y entendemos viendo esas dos películas que todos nosotros nos hemos sentido solos y una soledad que pues que descarna y que nos obliga a agarrarnos de una u otra manera, como hizo el protagonista de Her, de lo primero que tengamos al alcance. Aquí me hace acordar de una cita de Sartre donde él dice el infierno son los otros. Y es que el pueblo donde se encuentra Lucas se divide, está entre aquellos que creen en la inocencia y aquellos que creen en que Lucas es culpable. Y al proclamar creer en la inocencia de Lucas es también echarse como a el baldado de agua sucia de ser un mal ciudadano, de cierta manera, de no creer en la verdad que una niña dulce y tierna, en esa afirmación que lo dan ya como un hecho. Y en la película, en Her, me recordó una cita de Duras. Solo puedo decir que esa especie de soledad la hice yo, fue hecha por mí, para mí, y que solo estoy sola en esa casa. Y eso me recordó precisamente a la película Her. Él decide estar solo, él decide y toma esa soledad. Y en esa búsqueda, al estar solo, decide, entre comillas, entablar una relación con una máquina, sabiendo que eso no es la realidad, sabiendo que eso lo aparta de los demás. Y en cierto sentido, él también quiere alejarse de esa sociedad, quiere dejar a un lado sus problemas, no quiere acordarse de su ex esposa y de lo mal que lo va a seguir pasando al acordarse de que la extraña. Y lo mismo sucede con sus compañeros. Una de las amigas de Theodore también le sucede lo mismo. Tiene una ruptura amorosa y también entabla una especie de amistad con la misma Samantha, que se ha cambiado de nombre, y decide tomar por realidad algo que es simulado. Podemos decir que esa amistad que tanto proclamaban en la casa también es una simulación, porque se le deja de lado a Lucas. De inmediato se le juzga como culpable. ¿Y vos crees que podríamos decir que, como tú citas a Sartre, el infierno son los otros, también decir que el cielo son los otros? El cielo son los otros. No sé, Jorge, si podríamos afirmar que el cielo sean los otros. ¿Por qué lo digo? Porque al final de la casa se cree que se ha dejado de lado ese problema, que todo se ha olvidado, pero al final de la casa, cuando Lucas ha llevado a su hijo a cazar, vemos como alguien en la lejanía, no se ve bien el rostro, le dispara a Lucas. Se puede decir que no hay un perdón verdadero. Se puede decir que él nunca va a regresar a ese estado donde la amistad era, entre comillas, tan pura, donde el otro era también la tranquilidad, donde el otro era una especie de lugar donde se podría estar a gusto, un cielo. No creo que el otro pueda ser el cielo donde se imponga una soledad tan feroz como esa. Pues mira que yo lo digo en el sentido de que ambos protagonistas de las dos películas a la larga lo que buscan es reencontrarse con sus pares. Tanto Theodore como Lucas quieren volver a la normalidad, volver a estar con alguien, sentir ese calor humano que Theodore busca en la virtualidad y que Lucas ha perdido, porque al principio, como te digo, de la película lo tenía a los amigos, estaba en una suerte de idilio, vivía en una suerte de idilio y lo pierde. Y ahí, como tú dices, los otros se convierten en su infierno personal. Y él está toda la película tratando de demostrar su inocencia, tratando de volver a ese idilio y como tú has nombrado, al final hacen una fiesta porque el hijo ya puede casar y ellos dos van a casar y todos los que estaban en el pueblo también los acompañan. Y ese último disparo que no le da a Lucas, sino que le da a un árbol, es como la afirmación de que nunca va a haber un perdón, que siempre va a estar solo en esa comunidad. Y yo creo que Lucas se va a levantar después del susto del disparo y va a decidir irse de ese pueblo, perder esa suerte de cielo
y bueno, y buscar otro porque no va a haber una redención nunca. Y Theodore, por otro lado, quiere encontrar, aquí como lo hemos denominado, ese cielo que son los otros, pero él no puede. Lo busca en una mujer con la cual la misma Samantha le concerta una cita y aunque se entiende en un momento, ambos se encuentran problemas entre ellos y se alejan y se separan y eso es como un golpe más para Theodore. Así que, bueno, se puede decir que sería ambas, tanto los otros son el infierno de las personas, pero también son ese cielo en donde quieren arribar y donde quieren estar. Y es como un ciclo sin fin, donde ese cielo donde están, que es la relación de Theodore, la antigua relación que no ha surtido efecto y con la cual está divorciándose, ese cielo que él siempre recuerda como de día, como ellos queriéndose en situaciones románticas y personales, se ha convertido en esa suerte de infierno y vuelve a comenzar la relación con Samantha, empieza muy bien, aunque es un sistema operativo, crea emociones, tienen sexo, tienen esta intimidad que, no sé, que los vuelve una pareja envidiable en cierta medida. Entonces están en ese cielo, pero vuelve a haber problemas, vuelven a haber dudas, vuelve a haber engaño en la película y vuelve a ese infierno. Pero después, cuando ya todos los sistemas operativos se han ido, él y la amiga quedan juntos y encuentran que en ese estar juntos es lo que, no sé, lo que realmente los llena un poco. Se encuentran esas dos soledades que son la amiga de Theodore y Theodore y el último plano son ellos dos mirando la ciudad, mirando como ese futuro que les espera y por el cual tienen que luchar. Y mira, Jorge, que no sé si se puede hablar de soledad también mirándolo en la película Her, como de los sistemas operativos, en este caso Samantha se tiene que dividir para suplir la soledad de los demás, pero ella misma también está sola. Ujú. Y en esa búsqueda por encontrar a alguien más, a un par, de hecho logra encontrar o entablar una relación con otros sistemas operativos y desarrollar una especie de conciencia que los hace juntarse, que hace que esa soledad de ella por la cual ha sido creada se rompa y entable una relación con otros sistemas operativos. Sí, mira que el caso de Samantha es extraño. Yo cuando me estaba viendo la película y cuando vos elegiste y me dijiste que esa era la película que escogías, yo te dije, en esa película todo el mundo está solo la amiga de Theodore, está solo el protagonista, está solo Lex, hasta el sistema operativo está solo. Y mientras la estaba viendo, le puse especial cuidado al personaje de Samantha y ella inicialmente ha sido creada para servir a su dueño, que en este caso es Theodore. Y yo me decía, es imposible que él no se enamore de ella. Ella es, y esto no quiero que lo tomen a mal, ella es lo que la gente querría como una pareja y lo que pensarían que es una pareja ideal. Un ser que está 100% pendiente de la otra persona, un ser que vive por esa persona, que lo único que quiere es servirle, que le organiza la vida, que le organiza los horarios, que está atento de lo que come, que suple todos los rangos de que uno querría en una persona y las personas realmente no son así. Cualquiera que está en una relación sabe que hay días en que uno no puede estar al 100% para la otra persona o que uno no puede cumplir todo lo que la otra persona querría o merecería. Las relaciones no son como lo presentan al principio en Her. Y yo pensaba, pues, si yo tengo un sistema operativo o un ser que puedo escuchar y que me va a hacer todo lo que hace ella y además es graciosa y además es sexy y además es buena conmigo y además todo lo que ella hace, la pregunta no es cómo enamorarse de un sistema operativo, sino cómo no hacerlo. Y claro, Theodore busca a alguien que haga eso por él. Yo lo vi un poco egoísta porque, bueno, él al final le están dando mucho y no está dando o no da tanto como recibe. Por eso yo digo que a medida que avanza el film, ella va tomando conciencia de sí misma y va viendo que la única forma bueno, que la única razón de su vida no es servirlo a él, que hay mucho más allá de ella, que está, bueno, que está su independencia y que se ha convertido en un ser que puede vivir más allá de ese amor que la ata, que en cierta medida la ataba. Como vos decías, la mantenía sola, la mantenía al margen de lo que él quisiera, cuando él quisiera, como él quisiera. Ahora ella ya se ha independizado, dejándolo a él solo, paradójicamente. ¿Y no crees, Carol, que ambos protagonistas comparten algo? Y es que tanto Theodore como Lucas en la casa son personas solitarias, pero uno y esto
estábamos discutiendo ahorita, Theodore como por imposición y Lucas por decisión propia, ¿no te parece? Sí, por eso. Es que esa soledad de Lucas es también una decisión, pero también, de cierta manera, se torna ya tóxica cuando los demás lo alejan de ellos mismos. Entonces yo creo que podemos analizar ese tipo de soledad de dos maneras diferentes en la película La Casa, donde Lucas es un personaje por naturaleza solo, él no tiene pareja, su hijo vive lejos, él solamente pues comparte con su perrita. Él decide estar solo y esa soledad no le molesta. Ya es distinto cuando el lugar donde se encuentran esas personas deciden hacerlo a un lado, lo convierten en un marginal, en alguien que no puede compartir con ellos mismos porque no es alguien aceptado. Entonces creo que esa soledad cambia o muta y ya no deja de ser algo con lo que uno le agrada vivir, sino algo que lo destruye como ser humano. A diferencia de Hare de cierta manera, él también escoge esa soledad, pero él se da cuenta que esa soledad también va cambiando y esa elección de cambiar su vida real por una que ha sido fabricada al fin de cuentas es tóxica para él mismo. A la larga vemos que ambos protagonistas son hombres solitarios que viven su soledad de manera muy distinta, pero que esa misma soledad parece condenarlos. En el caso de Theodore, parece que esa soledad lo empuja a encontrar una salida en cualquier parte, por eso es que se enamora de este sistema operativo que lo trata tan bien, y por eso es que la sociedad en sí se enamora de estos sistemas operativos, porque no solo es Theodore, es toda la sociedad o una gran parte de la sociedad, incluso la amiga de él, los que comienzan ese tipo de relaciones. Y en la casa, la soledad de Lucas, que ha decidido, como dice Carol, estar solo, vivir su vida aparte, tener su perro, estar en contacto con su hijo, pero no vivir con él, no tener novia, simplemente, no sé, ser una persona solitaria. A la larga, ese mismo estilo de vida hace que las personas duden de su inocencia. Claro, este es una persona, este es un man que está solo. ¿Qué cosas habrá detrás de él que no conocemos? Entonces, esos diferentes tipos de soledad parecen que al final terminan condenando a nuestros dos protagonistas. Y me gustaría terminar con una cita de una poeta rumana llamada Ana Volandiana. Los miro y me asombra su soledad y los culpables que son de estar tan solos. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Y como dato curioso, quería comentarte, Jorge, que en la Esparta de la Grecia clásica no era admisible que los hombres o las mujeres decidieran no tener hijos. Esto se debía a que el Estado necesitaba a jóvenes fuertes y sanos, y estos jóvenes fuertes y sanos se convertirían en un futuro en soldados. Entonces eso me pone a pensar, si lo miramos en nuestro contexto, el hecho de elegir no ser padre o madre continúa siendo mal vista a pesar de que nos separe un montón de tiempo. ¿Tú qué crees? Pues mira que es un tema que vuelvo a decir fuera de micrófonos y ya en nuestra vida normal, tú y yo hemos hablado bastante, porque tenemos como un punto de vista en común en ese sentido, pero yo veo que con el tiempo ha ido cambiando ese punto de vista y es el no querer hijos. Y yo creo que muchos jóvenes hoy en día no ven ese ideal de la familia que antes había como algo que se deba hacer y prefieren no tener hijos y prefieren, bueno, no prefieren no tener hijos, sino que prefieren pensar que no quieren tener hijos, que yo no creo a la larga que realmente sea así, porque cuando uno tiene 18, 19, 20 años es fácil decir, no quiero hijos. Pues claro, no quieres hijos porque tienes toda una hijo de madre vida por delante, pero cuando uno ya llega a cierta edad, no sé, y lo digo porque pues he vivido con mis hermanas que ya tienen cierta edad y ellas decían lo mismo, no, yo no quiero hijos ni nada, y ahora ambas tienen hijos. Y es que la mentalidad de nosotros van cambiando y resulta muy normal que un adolescente o un adulto joven diga que no quiere tener hijos, y me parece normal que la sociedad en sí lo vea mal, porque tener hijos representa un beneficio para la sociedad, un beneficio para el país, un beneficio
pues entre más habitantes haya, supone, no sé, una mejor ganancia para todos. Hay más personas dedicadas a trabajar en pro de los demás. Pero sí, me parece que eso ha sido algo que ha transcurrido desde el tiempo, como tú dices, desde la Esparta hasta hoy en día y no lo veo como algo malo, pero tampoco lo veo como algo bueno, sino como algo normal que sucede. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pienso que si eso hubiera dejado, pues, o sea, poniéndolo en el contexto, obviamente, pues, en esa época mucha gente moría de enfermedades eh, que, pues, ahora son curables, morían muy jóvenes o iban a la guerra, o sea, había muchos factores que hacían que las personas no llegaran a cierta edad, a tanta edad como la que podemos llegar ahorita, pues, en la actualidad. Pero aún así, si se hubiera mantenido, pues, ese derecho, porque es un derecho también, a decidir no ser padres o madres, yo creo que no habría sobrepoblación. Ya seríamos más conscientes de, pues, que del hecho de que es una elección y no una imposición como muchas mujeres y también muchos hombres lo ven. No quiero dejar de tener hijos porque me da miedo morir solo o llegar a viejo solo, como si el hijo o la hija pues pudiera suplir esa necesidad de compañía. ¿Pero tú crees que por eso es que la gente quiere tener hijos? Sí, también muchas personas les da terror llegar a la vejez solos, entre comillas. O muchas personas también ven como algo que tienen que hacer porque los humanos tienen hijos y los humanos se reproducen. Entonces, es como algo que está ahí, que una etapa por quemar, podríamos decir. Claro, pero eso sí me parece mal a mí porque un hijo no se debe tener porque o los demás lo hacen o porque es una etapa por quemar. Creo que un hijo pues bien tenido es una decisión muy importante que se debe tomar entre ambas partes, que conlleva un montón de deberes también. Pero yo creo que la sociedad, uno llega en un punto, una edad donde la sociedad también hace como presión, ¿no crees? Ah, eso sí es verdad, la sociedad en general presiona a tanto a mujeres y hombres para que creen una familia y eso uno lo ve constantemente. E incluso directamente, ¿cuántos de nosotros no hemos acudido a una reunión de amigos o de alumnos del colegio, de la universidad y vemos que la mayoría de ellos tienen hijos? Entonces uno mismo comienza a pensar, ¿qué está pasando? Yo tengo la misma edad de ellos y no tengo hijos y no tengo la pretensión de tener hijos. Entonces, ¿estoy haciendo algo mal yo? Yo soy quien está mal y no las personas. Y creo que si bien en el tiempo de Esparta era una obligación por todo lo que vos decís, porque se moría la gente con más facilidad, había guerras, había pestes, había un montón de cosas que hacía que la población se disminuyera constantemente y tener hijos también era una suerte de, no sé, de escudo en contra de los enemigos que podían venir a invadirte. Hoy en día hemos sobrepasado eso y si bien la sociedad hace un poco de fuerza para que uno al menos tenga el pensamiento de que pues hay que tener hijos, también uno está allí como un escudo para enfrentarse contra eso y si no quieres, pues realmente no deberías hacerlo, pero tampoco deberíamos estar en contra de las personas que sí quieren tener hijos. Yo me he encontrado en muchas discusiones porque hay gente muy retrógrada y muy obtusa en ese sentido, que si uno no quiere tener hijos, entonces es una suerte de enemigo, es casi como el estado espartano que le obligaba a tener hijos. Y no me parece que, como decíamos, es una decisión tanto de la pareja como individual. Así que tener hijos no debería convertirse en un fin, sino en un proyecto. ¿No te parece? Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El hecho de querer ser madre o padre, pues no es una obligación a fin de cuentas, pero también uno, como le digo, la sociedad también hace de lo suyo y pues si uno está firme a fin de cuentas en su elección, pues a pesar de que esa sociedad te impulse a querer como tomar una decisión que tú no desees, pues al final de cuentas, si tú estás firme vas a decir que no y ya. Y ser padre o madre, pues no es necesariamente tener un hijo, sino solamente el hecho también de adoptar. Uno puede ser padre o madre adoptando, ¿no? Y mira que aquí voy a hacer una pequeña confesión y es algo de lo que tú y yo hemos hablado. Hoy como que estoy develando muchas cosas de nuestras conversaciones, pero es que cae muy bien el tema y pues Carol y yo nos conocemos hace mucho tiempo, hace casi ya 10 años. Bueno, y nos hemos visto
los cambios que se han efectuado en nosotros a través de este tiempo. Y al menos yo, en un principio, hace 10 años, hace 8 años, era tajante y decía, no quiero hijos, no quiero tener hijos, no quiero tener hijos. No me parece algo que yo me vea a futuro, no me encuentro como un padre, no quiero formar una familia. Bueno, estaba muy reticente a ese tipo de realidad, e igual Carol, pero he crecido. Yo, a diferencia de ti, yo sigo Sí, resistiendo. eso es lo que iba a decir, he crecido, he envejecido y ya la posibilidad de tener hijos no se me presenta como algo, como un callejón sin salida, como algo pues inamovible, sino que lo veo también como una posibilidad, que no es la posibilidad que más quiero, tengo que confesarte, pero que está allí, que tampoco me cierro totalmente. Debe ser porque, pues como te dije, mis hermanas tuvieron hijos y ahora tengo sobrinos y me encariño mucho con ellos. Y no sé, una parte de mí dice, bueno, puede pasar, puede que encuentre una pareja, puede que me formalice, puede que entre los dos hablemos y lleguemos a un consenso de decir, bueno, ¿por qué no crear una familia y no sé, agrandar este núcleo familiar y dar amor a otras personas que sean nuestras, como dices tú, crear una familia? Y yo sé que Carol, al contrario de mí, ni siquiera se plantea esa posibilidad, ¿no? No, por ahora no, y pues en estos 10 años me he mantenido firme en la decisión y creo que pues no le veo como una necesidad o algún proyecto para mi vida, pero pues me parece genial que de cierta manera te hayas abierto esa posibilidad. Y como también me parece genial las personas que deciden tener hijos y que lo hacen a conciencia y de manera responsable. Sí, claro, en ese sentido lo más importante es respetar ambas posturas. Si nosotros somos, por ejemplo, la imagen de eso, vos no querés y no querés tener hijos y bueno, y es respetable. Yo que me he planteado la posibilidad, no puedo llegar y decirte, no, Carol, mira que es que un hijo es esto y es lo otro y es lo otro, deberías considerarlo. No, si no quieres, no es algo que debamos imponer a las personas, es algo que cada uno debe elegir, pues con su pareja o solo, no sé, pero que no debe ser un motivo de bronca ni de pelea, sino, no sé, algo para discutir como lo estamos haciendo ahora y que a la larga elijamos lo mejor para uno y para las personas que están cerca de nosotros. Entonces, por lo pronto, Jorge, espero que ese tiempo en que te decidas no sea muy largo. Que decidas a tenerte al menos unos 2 o 3 hijos. Ya veremos, el tiempo sigue corriendo y vamos a ver cómo evoluciona esto. Y bueno, ese ha sido nuestro 7º episodio de Comala Podcast, donde tratamos los cuentos Un habitante de Carcosa y El peatón, y también las películas La casa y Her. Esperamos que les haya gustado y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @comalapodcast, tanto en Instagram como en Twitter, y ahora tenemos Facebook, así que si quieren buscarnos ahí, nos pueden buscar como Comala Podcast. Estaremos poniendo material muy interesante en esta red social, estaremos poniendo los links de los cuentos y de las películas, así que síganos ahí y estemos más en contacto. Les agradecemos que nos hayan escuchado y el siguiente programa va a ser un programa muy especial porque vamos a tener un invitado que en el transcurso de la semana vamos a develarles quién es. El tema del que vamos a hablar con él va a ser el erotismo, así que esperamos que todos estén atentos y muchas gracias y hasta la próxima.